12. A su nombre, que no se acabe el gozo, amados hermanos. Gloria a Dios, que Él es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Números capítulo, hermano, 12. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Jóvenes tienen clases, hermanos, los jóvenes. Gloria a Dios, con nuestra hermana María. Gloria a Dios. Hermano, versículos 5, hermano. Gloria a Dios, al 8. Amén. Versículos 5 al 8 del libro de Números. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a traer una enseñanza de nuestro Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Dios es poderoso. Amén, amados hermanos. Números capítulo 12, versículos del 5 al 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en cómo, hermanos, en visión, en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Hablaré, os dice, cara a cara, hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Hermano, y luego dice: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Pero ese punto no lo da, sino que simplemente voy a tomar el Señor con María y Aarón por medio de profeta, y la hablaré por medio de sueño. Pero cuando hable con Moisés, cuando hable con él, no lo voy a hacer así. No lo voy a hacer ni con figura ni otra cosa, sino voy a hablar cara a cara, directamente a él, para que, gloria al nombre del Señor, entienda, gloria a Dios, lo que quiero que le, vamos a decirlo de esta manera, para que entienda lo que yo quiero que le diga al pueblo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta preciosa hora te alabamos y bendecimos tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Señor, que usted sea bendiciéndonos con su palabra. Que usted se glorifique, Señor, en mi persona. Que usted inspire su palabra en mi corazón y en mi mente. Y que pueda, Señor, tu palabra correr, Señor, salir y ser glorificada y ser enviada, para lo cual tú lo vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Tome su lugar dando un fuerte gloria a Dios. Cuando el Señor, hermano, llama a Moisés, lo llama, hermano, para libertar un pueblo que estaba oprimido por otro pueblo, hermano, llamado Egipto. Este pueblo, hermano, que oprimía al pueblo del Señor, lo oprimió de tal manera que, hermano, el clamor, hermano, la oración del pueblo de Israel llegó ante la presencia del Señor y le dijo, hermano, y entonces dice la palabra que el Señor se acordó de Israel. Y entonces llamó a un hombre, llamó a Moisés, y lo llamó, hermano, en representación de él. Lo llamó para que Moisés fuera representando al Señor, para que Moisés hablara por el Señor. Gloria al nombre del Señor. Y lo llamó para que hablara por él, lo sacara de ahí y lo dirigiera, lo encaminara, le enseñara sus leyes, le enseñara sus estatutos, le enseñara, hermano, todo lo que Dios quería que el pueblo de Israel supiera. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que en cierta ocasión
María y Aarón, y aunque Aarón era el sacerdote y María era la hermana de Moisés, hermano, cuando quisieron sobrepasar la autoridad de Moisés, hermanos amados, el Señor los llama y les dice: miren, cuando yo quiera hablar por medio de un profeta, yo le voy a hablar por sueños, yo le voy a hablar por visiones, pero no así a mi siervo Moisés, porque yo lo llamé para que dirigiera a mi pueblo, para que me representara. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Ahora, cuando nosotros, hermanos, usted dirá: ¿y qué tiene que ver Moisés con nosotros? Bueno, Moisés, hermano, se le conoce como el gran pastor de Israel, como el hombre, hermano, que pastoreó por 40 años Israel. Y por medio de Moisés, hermano, el pueblo sabía las ordenanzas, los estatutos, lo que Dios quería. Por medio de Moisés, hermano, el Señor hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Y el pueblo, hermano, tenía que obedecer lo que el Señor decía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, amados hermanos, muchos de nosotros creemos, hermano, o que los que hemos conocido al Señor, los que nos llamamos parte del reino de Dios o pueblo de Dios, hemos oído decir: yo quisiera que Dios me hablara, yo quisiera que Dios me dirigiera, yo quisiera que Dios me aconsejara. Y luego nos paramos y a veces en los problemas y en las dificultades nosotros decimos: ¿y dónde está Dios? Buscándolo, gloria al nombre del Señor. Porque nosotros queremos, amados hermanos, o entendemos, o en nuestro subconsciente está que queremos que Dios venga directamente y que Dios nos hable directamente a nosotros. Quisiéramos, hermano, que el Señor se apareciera para poderle hacer caso, para poder hacer, hermano, para ser entendidos, para poder obedecerle. Y quisiéramos que Dios, amados hermanos, se apareciera y nos dijera las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y muchos de nosotros, hermanos, como el pueblo de Israel, no hacen caso. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros deseamos que el Señor baje, hermano, y nos hable directamente. Muchos quisieran que se apareciera un ángel aquí y nos dijera: el Señor dice esto, el Señor dice aquello, el Señor dice esto más. Pero ¿saben qué? Eso no va a suceder. Eso nunca va a suceder. Por la palabra de Dios debemos entender, hermano, que Dios no nos va a hablar de una manera personal. Es decir, jamás vamos a ver cara a cara a Dios, hermano, hablándonos, dirigiéndonos, diciéndonos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, cuando Moisés quiso ver al Señor, el Señor le dijo a Moisés: nadie podrá ver mi rostro y vivirá, porque no hay hombre que me vea y viva. Aparte de que Dios es espíritu, y la palabra del Señor Jesús dice que un espíritu no se puede ver. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La gloria del Señor consumiría a los hombres. Gloria a Dios. Por eso es que ni aún los mismos ángeles pueden mirar directamente la gloria de Dios. La palabra de Dios en Isaías nos enseña que hay ángeles que están en la presencia del Señor, llamados querubines, gloria a Dios, y que estos querubines tienen 6 alas, y hermano, y 6 alas, dice que 2 de ellas cubren su rostro, no lo miran fijamente, cubren tanta la gloria de Dios que no lo pueden ver fijamente. Con 2 cubren su rostro, con 2 vuelan y con 2 cubren su cuerpo. Entonces, si estos ángeles querubines, hermano, no pueden ver al Señor, cuánto menos nosotros que somos hombres mortales. A su nombre sea la gloria. Es por eso, amados hermanos, que Dios, hermano, ha optado por hablarnos de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes aspectos. Gloria al nombre del Señor.
capítulo 2, versículo 17. Abra su Biblia, amados hermanos. En el capítulo 2, versículo 17 del libro de los Hechos, la palabra del Señor, hermano, nos enseña y nos dice de la siguiente manera. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: y en los postreros días Pedro está predicando el evangelio. Después de haber recibido el Espíritu Santo, hermano, esos 120 que estaban en el aposento alto, Pedro se levanta y les está predicando a las personas, a los judíos, y les dice, amados hermanos, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué dice, hermanos? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. En otras palabras, el apóstol Pablo nos estaba enseñando a la iglesia o al pueblo en la predicación que Dios tiene diferentes maneras de hablar. Y la primera, hermano, es que dice que Dios nos va a hablar a través de sueños. Amén. Así como Dios, hermano, le habló, gloria a Dios, hermano, a Faraón. ¿Se acuerdan de Faraón cuando estaban, hermano, gloria a Dios, con José? Hablaba acerca de las vacas flacas y las vacas gordas y de las espigas, gloria a Dios. Dios le estaba anunciando a Faraón que iba a haber, hermano, 7 años de prosperidad, pero también iba a haber 7 años de hambruna. Y no bajó un ángel a decírselo. No, el Señor, hermano, le dio un sueño a Faraón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor le dio un sueño a José. Cuando dice la palabra del Señor que él le decía a sus hermanos y a su padre que él veía, hermano, que él veía cómo se inclinaban ante él. Gloria al nombre del Señor. Inclusive su padre se enojó y dijo: ¿a poco yo me voy a inclinar ante ti? Y ese sueño se hizo realidad años después, cuando José fue el segundo, hermano, en el reinado de Faraón, y tuvo que ir, hermano, su padre y sus hermanos a pedir, hermano, alimento allá a Egipto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios nos puede hablar por sueños, sí. Dios puede hablarnos a través, hermano, de un sueño que Él nos da, a través de, hermano, de un sueño que Él mande, pero debemos de tener mucho cuidado. Porque no todo lo que se sueña es de parte de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Y también cuando soñamos, debemos de tener mucho cuidado a quién vamos y se lo contamos. Amén. Porque a veces, hermano, hay gente que hermano, no sé si se pase de inocente o se pase de viva, ¿verdad? Porque a veces, hermano, yo he oído que hay gente que una vez un hombre dijo: hermano, yo soñé que me casaba con la hermana fulana de tal. A su nombre sea la gloria. Y el pastor le dijo: eso es imposible que haya soñado, sea de parte de Dios, porque esa hermana está casada. Amén. Dios no le va a dar sueños, hermano, que vayan en contra de la palabra de Dios, en contra de los propósitos de Dios. También, hermano, el Señor dice que nos va a hablar a través de visiones. Amén. No es un sueño y una visión es muy diferente. Un sueño, como dice la palabra, es cuando estamos dormidos. Pero una visión es cuando estamos orando. Una visión es cuando estamos metidos en el Señor, cuando estamos consagrándonos al Señor. Una visión es cuando, hermano, el Señor nos quiere revelar algo, hermano, gloria a Dios, importante, gloria al nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que un día orando Pablo, hermano, recibió una visión de un hombre macedonio que le suplicaba que pasase para ir por ellos o por ahí para ayudarlos. Gloria al nombre del Señor. Esa es una visión. Yo no sé si usted ha tenido visiones, hermano, de parte de Dios. También en gloria al nombre del Señor, en Génesis 46:2, Dios habló a Jacob en una visión nocturna, diciéndole
diciéndole, mira, no temas, desciende a Egipto. Yo he propuesto esto, ese es el plan mío. Gloria al nombre del Señor. Y Dios nos habla por sueños, y Dios nos habla por visiones. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. No. También Dios nos habla por profecía. Pero no es una profecía, gloria al nombre del Señor, es una profecía de como nosotros conocemos de los profetas mayores o profetas menores, sino ya es una profecía personal. Por ejemplo, en Hechos 21, 11 al 13, vamos para allá en el nombre de Jesús. Mire, yo no voy a ahondar tanto en ese tema porque el tema es otro. Yo quiero hablar acerca, hermano, gloria al nombre del Señor, de que Dios también nos habla por medio de sus siervos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hechos, amados hermanos, Hechos 21, del 11 al 13. Amén, gloria a Dios. Hechos 21, del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, gloria al nombre del Señor. Mire el 10. Y permaneciendo con nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice ¿quién, hermanos? Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Deben entender que el profeta Agabo no sabía de quién era el cinto. No sabía, tal vez conocía al apóstol Pablo, pero no sabía de quién era el cinto que él tomó. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. O sea, el profeta Agabo estaba dando una profecía personal. Y una profecía es una revelación de un hecho que se va a cumplir con antelación. Es decir, en ese momento no se iba a cumplir, pero el Espíritu de Dios le había puesto a ese hombre que el apóstol Pablo iba a ser, hermano, gloria a Dios, encadenado e iba a ser encarcelado, gloria al nombre del Señor. Y esa profecía se cumplió. Inclusive el apóstol Pablo murió allá en Roma, decapitado por el evangelio del Señor Jesucristo. Porque él dijo: no tan solo estoy dispuesto a ser atado, sino también a dar mi vida, a morir por el evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y hay mucha gente que le gusta esto. Le gusta que Dios le hable por sueños. Le gusta que Dios le hable por visiones. Le gusta que Dios, hermano, le hable por medio de profecía. Cuando Dios usa a las personas, gloria a Dios. Cuando Dios usa, hermano, al ministro, al pastor, al evangelista. Y cuando alguien sabe que un pastor, un evangelista tiene ese don, hasta nos acomodamos para que hable a nosotros, porque nos gusta, hermano, que nos hable el Señor, nos gusta que nos dé profecía, hermano. Pero cuando habla el Señor, muchas veces habla para bien. Bueno, siempre habla para bien, pero no siempre habla para favor de uno, hermano, o para beneficio de uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Están muy callados en esta mañana. No sé si es el ambiente, no sé si es el clima, hermano, que amaneció lloviendo, amaneció con rayos, hermano, y agua, y todo nublado, hermano. Pero goces en la presencia del Señor, porque Dios todavía sigue hablando a su iglesia. El Dios de la gloria todavía sigue hablando a su pueblo. El Dios de la gloria todavía da visiones, sueños, profecía. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Todavía pasa eso. Eso lo cree
Dios le hablara. Aleluya, a través de la palabra. ¿Cuántos están bien a través de la palabra? Dios nunca habló directamente al pueblo. Siempre lo hizo a través de un profeta o de un siervo. Es más, cuando Dios, hermano, gloria al nombre del Señor, cuando Dios, oiga bien, hermano, tomó esa forma humana, Él no bajó directamente en su esencia, sino que el libro de los Hebreos dice que Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas, hoy nos habla por medio del Hijo. A su nombre sea la gloria. Es decir, el Señor tuvo que tomar forma humana, bajar a este mundo y caminar como caminamos todos nosotros, para predicarnos las buenas nuevas de salvación, para que, hermano, predicarnos el evangelio del Señor Jesucristo. Él no habló cara a cara, gloria a Dios. Él tuvo que tomar una forma humana para venir y predicar el evangelio del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando hablamos de Moisés, la palabra del Señor dice que si hubiese profeta, hermano, el Señor hablaría por medio de visión o de sueño. Pero no así como Moisés, que él iba a hablar cara a cara, es decir, le iba a hablar directamente lo que Dios quería para el pueblo. Por eso es que, hermano, cuando Moisés, hermano, oraba, cuando Dios quería que el pueblo marchara, cuando Dios quería que el pueblo hiciera algo, Dios hablaba a través de Moisés. Y Moisés le daba las instrucciones al pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Éxodo 20, vamos a Éxodo 20. Gloria a Dios. Éxodo 20, gloria al nombre de Jesús. De un gloria a Dios, hermano, para que sepa que todavía respira. Éxodo 20, gloria a Dios, versículo, hermano, 18. La palabra del Señor dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, que dice, temblaron y se pusieron de lejos. Y muchos de nosotros, quisiera yo que Dios me hablara directamente, quisiera yo ver un ángel, quisiera yo esto, quisiera yo aquello, pero nosotros no soportaríamos la presencia de Dios. Y es lo que pasaba con el pueblo. Y el Señor, hermano, y el pueblo dijo de esta manera: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Todavía de cobardes. Tú, Moisés, tú ve que Dios te habla a ti, y lo que te diga Dios no lo dices, y nosotros lo vamos a hacer. Oiga bien lo que había dicho el pueblo. Eso fue lo que dijo el pueblo, gloria al nombre del Señor. Y es lo que Dios ha usado hasta estos momentos. Dios ha usado hombres para que puedan, hermano, hacernos conocer su voluntad. Por eso es que Dios, hermano, escogió 12 discípulos. ¿Para qué? Para instruirlos, para enseñarles, para que su voluntad fuera conocida para la iglesia. A su nombre sea la gloria. Esos 12 discípulos, hermano, pusieron el fundamento, gloria a Dios, de lo que es, hermano, ahora lo que conocemos como la iglesia. Por eso es que la palabra de Dios dice, hermano, que nosotros debemos de edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Amén. Porque una de las características principales que debe de tener un apóstol, lo que debería de tener un apóstol, es haber sido enseñado directamente por el Señor Jesucristo. Porque ellos iban a sentar las bases, hermanos, de la iglesia. Amén. Por eso ahorita hay muchos que se dicen apóstoles, pero ya la doctrina,
por él. Miren, el sacerdote y el profeta tenían una función muy, hermano, diferente. Pareciera que era lo mismo ser un sacerdote o ser un profeta. No, el sacerdote, amados hermanos, estaba a favor del pueblo. Por eso es que el sacerdote presentaba las ofrendas, hermano, para que el pueblo pudiese ser perdonado. El sacerdote era el encargado de presentar las ofrendas ante Dios para poder interceder por el pueblo. Pero el profeta era el responsable de llevar la palabra de Dios para que el pueblo, hermano, supiera la voluntad de Dios. Es algo bien diferente. El profeta, amados hermanos, era el encargado del Señor de hacer, hermano, que el pueblo conociera su voluntad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermanos, el apóstol Pablo fue levantado por el Señor. Pedro fue levantado por el Señor. Y conocemos la doctrina, las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pedro, las cartas universales de Juan. Todas ellas son enseñanzas que el Señor nos ha dejado para que las obedezcamos. ¿Sí o no? Para que creamos y las obedezcamos, para que tengamos fe y podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, hermano, que en realidad, hermano, si no fuera por la palabra, si no fuera por, hermano, por los siervos, no sabríamos a cierta ciencia la voluntad de Dios. Es cierto, amados hermanos, he escuchado que mucha gente ahorita que levantaron, hermano, las peticiones, están enfermas de cáncer. Es cierto que hay que pedir por ellas para que Dios las sane, porque en nuestro corazón debe de haber misericordia. Pero es bien cierto que si esas personas no se acercan a Dios, Dios no va a poder hacer nada por ellas. Dios, hermano, necesita que el corazón de esas personas venga hacia Él y le reconozcan como su Salvador, para que Él pueda ser su sanador. Amén. Porque es muy distinto, hermanos, de dar intercesión, una oración de intercesión y pedir. Porque yo puedo interceder por mi hermano, porque el hermano conoce al Señor y él ora. Y yo oro, yo intercedo, le digo, mira, Señor, vamos a decirlo de esta manera, ten misericordia de mi hermano Juan. Él te conoce, Él sabe quién eres, Él ha visto tu mano, tu poder, tus maravillas. Señor, concédele su petición. Esa es una intercesión. Pero si la persona no conoce al Señor, no se llama interceder, se llama pedir por esa persona que no conoce, que no ora, mas sin en cambio se le está hablando de la palabra del Señor. Y es necesario que todos los que quieran recibir algo de Dios vengan a la presencia del Señor, vengan a los pies del Señor. Si usted se da cuenta, hermano, fíjese, si usted se da cuenta, hermano, todos aquellos, hermano, en el Nuevo Testamento, los evangelios, que buscaban sanidad de parte de Dios, ellos fueron y lo buscaron. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La mujer de flujo de sangre dice que escuchó ya de Jesús, y cuando escuchó que estaba por ahí, ella misma fue y se abrió paso entre la multitud para tocarla. Ella lo buscó. Zaqueo, hermano, más bien el ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por ahí y él lo buscó. Él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén, gloria a Dios. En otras ocasiones un leproso se le acercó al Señor, y cuando se le acercó al Señor, le dijo el Señor: ¿qué quieres que te haga? Y entonces se le dijo: quiero ser sano. Y entonces el Señor los sanó. Pero fueron los que tenían la necesidad, los que tenían la enfermedad, fueron los que buscaron al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
cuando la gente sana así, todo lo echan ahí, todo lo dicen gracias por el doctor, por la ciencia. Gracias por el té que me recomendaron, eso fue lo que me sanó. Y no le dan la gloria a Dios porque no le conocen. Todos los que han sido sanados aquí han sido sanados porque Dios se ha glorificado en su vida. No ha sido el té, no ha sido las quimioterapias, porque hay gente que le dan quimo y se muere. Al contrario, el cáncer se le riega más y se muere. No es eso, es la mano del Todopoderoso. Es aquel que usted ha conocido, el que lo ha traído a este lugar y se ha revelado en su vida. Y Dios le quiere hablar en esta mañana y le quiere decir, amados hermanos, que le ama. Y como le ama, le habla. A su nombre sea la gloria. Y la palabra de Dios en Jeremías capítulo 3. Oiga bien, vamos a Jeremías porque esto es importante. Jeremías capítulo 3 versículo 15. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten, con ciencia y con qué? Con inteligencia. Porque a veces los pastores no somos tan inteligentes, pero con ciencia y con inteligencia. Dios ha prometido daros a nosotros pastores que nos apacienten. ¿Qué es la palabra apacentar? La palabra apacentar es cuidar. La palabra apacentar es guiar. La palabra apacentar es alimentar. Eso se refiere la palabra apacentar. Y nadie puede ser apacentado si no quiere. Nadie puede ser pastoreado si no quiere. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Por eso es que todos nosotros tenemos un pacto con el Señor. Todos nosotros tenemos un compromiso con Dios y Él ha puesto pastores que os apacienten con ciencia y con inteligencia. En otras palabras, el pastor es el que da o el que hace saber, como Moisés, la voluntad de Dios para el pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere del pueblo? ¿Qué quiere cómo se comporta el pueblo? ¿De qué manera viva el pueblo? ¿Qué es lo que coma el pueblo? ¿Qué es lo que haga el pueblo? ¿Cómo se santifica el pueblo? A su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia, hermano, le da una infinidad de enseñanzas, de doctrinas. Al apóstol, hermano, el apóstol Pablo le dice al pastor más joven llamado Timoteo, ¿verdad? Le dice que cuide del rebaño, que cuide de la doctrina. Amén. Y sabe una de las cosas, la iglesia debe de cuidar del rebaño y de la doctrina. Es el pastor que lo tiene que hacer. Aleluya. Pero muchas veces, hermano, nosotros, como les decía al principio, queremos que Dios baje para que nos diga las cosas. O queremos que Dios baje para hacerle caso. Queremos que Dios baje, pues entonces sí, para obedecer, hermano, la voz del Señor. Y eso no va a pasar, amado hermano. El Señor no va a bajar aquí y se va a aparecer tal cual es, porque moriríamos. Él ha provisto personas, Él ha provisto ministros que prediquen su palabra para que usted pueda recibir el mensaje del Señor. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, yo quiero decirte que tú le prediques al pueblo cómo debe conducirse en la casa del Señor. Fíjense, porque
Porque la casa del Señor es, hermano, importante. Porque la casa del Señor no es cualquier casa. Porque la casa del Señor, hermano, se debe de respetar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Ese amén no me gustó. Gloria a Jesús, aleluya. Pero quien o no se tiene que respetar. Amén. Y la casa del Señor, hermano, gloria a Dios, el Señor nos habla a través de su palabra que nosotros debemos de ser fieles y debemos de hacer caso a su palabra, a las enseñanzas bíblicas que muchas veces nosotros no llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque me lo dijo un hombre. Y como me lo dijo un hombre, pues no tiene poco valor. Y si quiero lo hago, y si no, no lo hago. Y ese es el problema de hoy en día. Ese es el problema de la iglesia. Ese es el problema del pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios no puede ver grandes maravillas y prodigios de parte del Señor. Porque dice, bueno, venimos al culto, alabamos, glorificamos. ¿Y dónde está Dios? Yo no veo la mano de Dios que se mueve en mi vida. Pero ¿cómo lo vamos a ver si somos bien desobedientes delante de la presencia del Señor? ¿Cómo quiere ver la gloria de Dios si no se santifica? Si no viene a los cultos. Santo, predícanos. Amén. Santo. El Señor dice que no dejemos de congregarnos. ¿Yo lo dice eso? Amén. No lo digo yo. Porque si lo dijera yo, tal vez usted diría, bueno, lo dijo el hombre, no le voy a hacer caso. No, lo dijo el Señor. Que no debemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y usted, hermano, gloria a Dios, tal vez le voy a caer gordo por esto, pero su obligación como hijo de Dios es estar en la casa del Señor. Aleluya, ¿cuánto da gloria a Dios? Esa es su obligación como hijo de Dios. Como aquel que, hermano, está agradecido por lo que Dios le ha dado. Hace unos cultos atrás escuchemos aquí a un hermano, ¿verdad? Todos saben que los hermanos dijeron, hermano, si no me ve aquí, ore por mí, no me critique, ¿verdad? Y yo me puse a meditar, es cierto, tenemos que orar por nuestros hermanos, no hay que criticarlos, pero no vamos a orar para que Dios los bendiga más, porque si Dios los bendice más, pues ya no los vamos a ver acá jamás. Vamos a orar. Entonces dije, Señor, entonces, ¿qué voy a orar? Pues entonces dije, bueno, pues voy a orar para que, pues para prueba, para que les mande una dificultad, para que tal vez vengan con una enfermedad que los traiga tus atrios y vengan aquí y vengan a arrodillarse delante de tu presencia, porque así es el hombre. El hombre mientras tiene, hermano, no se aparece en la iglesia. El hombre mientras más trabajo, mientras más dinero, hermano, se olvida del Señor. Pero apenas está enfermo, apenas está, hermano, con un problema y ya está aquí en la iglesia, hincado, alabando, pidiéndole al Señor. Y yo creo que el Señor le agradaría más que usted estuviera, hermano, en cada servicio en este lugar, alabando y glorificando su nombre, a pesar de la prueba o la dificultad que usted esté pasando. Usted se imagina que yo dijera, hermanos, cuando no me vean aquí porque estoy desanimado, oren por mí. Oren por mí. Pues hombre, si es el pastor. Ya está grandecito el pastor, ya tiene años en el evangelio, tiene años pastoreando como para que me salga con eso. Hermano, ya estamos grandes. Amén. No estoy hablando con gente que apenas se bautizó, ya estoy hablando con gente que tiene más de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Gloria a Dios. Aleluya. Y si usted se molesta, pues ni modo. Y si no vierna, pues ni modo. Santo. Porque por eso, mire, por eso Saúl fue desechado delante de Dios. Porque le tuvo miedo al pueblo. Porque le tuvo temor y dijo, ¿sabe qué? Le dijo a Samuel, es que el pueblo quiso guardar lo mejor de Amalek. Y por eso le dimos vida a los animales y le dimos vida al rey. Y Dios desechó a Saúl. Yo no quiero que Dios me deseche por su culpa.
culpa? Porque usted no escucha, porque usted no entienda. ¿Cuántas veces hemos estudiado la palabra y les hemos enseñado que la mujer debe de usar ropa de mujer? Santo, predícanos. No es que yo me lo saque de la mano, es que, hermanos, la palabra de Dios lo dice. Y no es porque el Señor esté, hermano, sea un machista, es que a través de la ropa Dios guarda la feminidad y la hombría del hombre. ¿Usted no entiende eso? Que a través de, hermano, del vestir, hermano, Dios está guardando la feminidad de la mujer. Que la mujer sea femenina, que la mujer sea mujer. Pero hoy en día no sabemos si es mujer o es hombre. Yo voy a lavar mi carro, hermano, a un lugar donde no sé si es mujer o es hombre, hasta me da pena preguntarle. No sé si tratarla de ella o de él. Su nombre sea la gloria. Pero la mujer debe de vestir ropa de mujer, vestido, falda, no tan solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Porque cuando usted se va de aquí, Dios no se queda encerrado en la iglesia. Dios está en todas partes. Y en todas partes usted debe dar testimonio de la palabra del Señor. ¿Cuál es el problema hoy en día de que nuestras niñas no se quieran quitar los pantalones? De que desde chiquitas las dejamos que anden con los pantalones. Le jugamos al vivo con el Señor. Les ponemos una falda y abajo los pantalones. Pero el día de mañana se van a dejar los pantalones, porque les van a gustar más los pantalones que las faldas. Y van a perder su feminidad. Santo. Y yo, hermano, yo quiero para mis hijos mujeres femeninas. No quiero marimachos en la casa. Santo. Mujeres femeninas. Mujeres en toda la expresión de la palabra. Pero ¿quiénes somos los culpables? Nosotros. Nosotros que les permitimos. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. En la mañana estábamos hablando que nosotros, que nuestros padres, a la primera orden que nos daban, nos levantábamos y hacíamos las cosas. ¿Por qué creen que las hacíamos? Porque si no las hacíamos, nos daban. Y no nos hablaban dos veces y con la mirada nos dominaban. Y tal vez de jóvenes no lo entendíamos y decíamos: qué malo es papá, qué tremendo es papá, siempre me anda pegando porque esto, porque aquello. Pero hoy que estamos grandes, gracias a papá. Mire, mi papá me golpeaba con lo que tenía, pero no me traumé. Al contrario, tengo un estudio, puedo decir gracias, puedo respetar a la gente, puedo, hermano, gloria a Dios, decir que esa educación me sirvió. Pero el error de nosotros como padres es que nosotros dijimos: yo no voy a educar a mis hijos como me educaron a mí, yo no les voy a pegar. Y ahora los que nos pegan son ellos. Y ahora los que mandan son ellos. Y ahora lo que nos dicen que se ponen son ellos. Y ahora lo que nos dicen cómo se visten son ellos. Y ahora lo que nos dicen cómo se comportan, si quieren venir a la iglesia o no quieren venir a la iglesia, son ellos. Pero ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que papá y mamá gobiernen sobre los hijos y no los hijos sobre los padres. Les permitimos, hermano, traer, hermano, sus cortes de cabello como ellos quieren. Yo estoy de acuerdo que tal vez un joven de 23, 24 ya está grande, pero un chamaco de 10 años. Aleluya. A mí mi papá me decía: te vas a ir a la peluquería, casquete corto, como militar. Y no, yo, ¿por qué casquete corto? Casquete corto y se acabó. A mí no me daba opción de decir: ¿cómo lo quieres, mijo? ¿Lo quieres de honguito? ¿Cómo lo quieres, hijo? ¿Lo quieres medio arrubiado, así, medio así? ¿No? Santo, predícanos. No. Su nombre sea la gloria. Venga, hermano. Aleluya. Su nombre sea la gloria.
La iglesia tiene que volver al modelo anterior. La iglesia tiene que tener señoritas y mujeres femeninas y hombres masculinos. Nada de hombres que se les doble la mano o afeminados. Hombres con toda la extensión de la palabra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor por su palabra? Es la palabra de Dios, hermano. No estoy exagerando. Lo que pasa es que hemos dejado que las ideas del mundo se metan a la iglesia. Y la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria a Dios. Gloria al Rey. Santo, aleluya. Mire, hermano, el Señor le dijo un día al pueblo de Israel que teniendo ojos no ven y teniendo oídos, ¿qué? No oyen. No oyen la voz del pastor. Oh, hoy se van. Qué bueno estuvo la predicación. Ahora sí el pastor nos dice. Hasta por debajo de la lengua dice. Se van contentos. Yo no sé por qué les gusta eso. Se van contentos. Pero ya para mañana vuelven a lo mismo. Vuelven a hacer lo mismo. Se vuelven a poner la misma ropa, el mismo corte. Bueno, las personas que nos visitan no conocen del Señor, no saben del Señor. La mujer, la palabra de Dios dice que a la mujer es deshonroso cortarse el cabello. Es lo que dice la palabra, no yo. Ahora, usted dirá, pastor, ¿a poco me voy a perder porque me corte el cabello? No, el problema no es que te lo cortes. El problema es la desobediencia, que es con lo que se batalla. La desobediencia. Ese es el problema. Que somos desobedientes, nos gusta ser desobedientes. Y decía el hermano, el que pasó a, no sé, creo que a dirigir las peticiones, muchas veces no nos va mal porque el Señor nos mande algo, sino porque nosotros mismos lo provocamos. Cuando desobedecemos su palabra. Pero como no baja el Señor y nos lo dice directamente, como no baja un ángel que extienda las alas y le diga, el Señor dice que ustedes deben de ser así, 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 entonces por aquí no se entra y por aquí no sale. Aleluya. Aleluya. Y la pregunta es, hermanos, ¿o somos o no somos? La pregunta es, en el libro de Apocalipsis dice, o eres caliente o eres frío. Pero por cuanto eres tibio, te desecharé de mi boca, o te vomitaré. O sea, o estás aquí o estás acá. Pero no puedes estar con un pie adentro y con un pie afuera. Aleluya. No puedes. Porque el día que el Señor venga vas a ser desechado. O le das toda la gloria al Señor y te metes bien al Evangelio, o mejor, o te sales y te pierdes. Pero tú sabes a dónde vas a ir cuando te mueras. Porque has desechado la palabra del Señor. Porque el Señor dice, más valiera no haberme conocido. Amén. Pero no puedes estar con un pie aquí y con el otro allá afuera. No puedes venir vestida de falda aquí y allá afuera andar de pantalones. Porque tú misma te contradices. Te engañas a ti misma. ¿Ve? No puedes ser una persona aquí y otra persona allá afuera. O eres o no eres, hermano. Aleluya. Eres o no eres. Pero al final de los tiempos, Dios va a dar el pago a cada uno de nosotros. Amén. Y cuando lleguemos a su presencia, porque un día vamos a llegar, ya sea que Él venga o muramos y nos llame delante de su presencia, nosotros vamos a dar cuentas. Aleluya.
Y yo no quiero que el día de mañana, cuando usted esté frente del Señor, le diga: es que a mí el pastor no lo dijo. Yo se lo estoy diciendo. Y se lo he dicho, pero ya no lo había predicado, pero hoy se los estoy diciendo. Y se los estoy diciendo, hermano, antes de todas las cosas. El Señor les ama. Por algo el Señor los llamó. Por algo estamos aquí. Amén. Pero a veces nosotros nos llama más la atención lo de afuera, porque lo de afuera se ve más bonito. Pero lo de afuera pasa. El mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra del Señor: y os daré pastores. Ay, ya se me fue el tiempo. Y os daré pastores. Amén. Y se pastorea quien quiere pastorear. Yo no puedo pastorear a alguien que no quiera. No lo puedo amarrar y traerlo. Se pastorea quien quiera. Porque el fin de todo lo que hacemos aquí es la salvación, hermano. O sea, yo no vengo a perder mi tiempo. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado, una mujer muy ocupada, y que tal vez ahorita estaría en otro lado, tal vez estaría ganando dinero. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Pero estamos aquí no porque estemos perdiendo el tiempo, estamos aquí por nuestra salvación. Porque hay un propósito, hay un objetivo, hay una meta a donde vamos a llegar, y la meta es nuestra salvación. Y cuando nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice, no estamos jugando, hermano, con el hombre. Estamos jugando con Dios y con nuestra salvación. Y tal vez los que nos visitan dirán: qué dura esa palabra. ¿Quién la podrá llevar? Pero solamente Jesús tiene vida eterna. Aleluya. Nosotros hemos llevado esta palabra por más de 40 años, hermanos. Más de 40 años. Hemos pastoreado ya vamos a cumplir 20 años en este julio. Amén. Gloria a Dios. Oigan bien, y les voy a decir algo, hermanos. Sí se puede llevar la palabra del Señor. Sí se puede vivir, hermano, en los caminos del Señor. No hay necesidad, nosotros no hemos tenido necesidad de irnos a la disco, de irnos a otro lado, de andar tomando. No hay necesidad de eso. Eso, hermano, eso te acaba, eso te pierde. Decía el hermano que él se drogaba, ¿verdad? Desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche, ya hasta tenía horario. Me imagino que a las 8 abría y empezaba, y a las 12 cerraba. Lo que les quiere decir es que él no paraba, ¿verdad? ¿Y qué le dejó eso, hermano Juan? Nada. Al contrario, creo que cuando él se sentaba y decía: me siento tan miserable que no puedo dejar esto, ojalá y pudiera dejar eso y no puedo. Y tal vez hasta lloraba. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, por el licor o por cualquier vicio un día no dijeron: no puedo dejar esto, no puedo, por más que quiera no puedo? Y Dios los libertó. Dios los sacó de la inmundicia, Dios los sacó del pecado. Entonces yo les quiero preguntar: ¿por qué quieren regresar allá? Pastor, yo no quiero regresar allá. Pero hermano, cuando nos vamos descuidando espiritualmente, una cosa nos lleva a otra. Y a veces lo que se nos hacía y lo que nos espantaba: no, yo no voy a hacer eso, lo empezamos a hacer y lo vemos con normalidad. Y una cosa nos lleva a otra, y otra nos lleva a otra, hasta que estamos bien metidos. Aleluya. Por eso es que el Señor les dice: hermanos amados, escuchen la voz del Señor. Escuchen la voz de Dios. Dios no habla del balde. Nunca habla del balde. Dios nos ama, hermanos. Cuando usted nos ama,
Dios nos ama, hermanos. Porque si no nos amara, no nos dijera esto en esta mañana. ¿Cuántos aman a sus hijos? Y cuando se están yendo por otro lado, ¿usted no les dice algo? ¿Usted no lo regaña? ¿Usted no les da, hermano, a veces hasta con el cinto? Porque se están descarriando. ¿Por qué lo hace? ¿Porque los odia? Porque los ama. Y Dios nos ama. Y Dios quiere que hagamos las cosas bien. Que no tengamos miedo de soltar las cosas del mundo, porque hay más bendición aquí. No tenga miedo. No tenga miedo que los amigos los dejen. Si lo dejan, no son sus amigos. No tenga miedo de dejar a esas personas que solamente lo van a obligar a pecar. Porque muchas veces no podemos servir al Señor bien por los amigos que tenemos. Ay, vas otra vez a la iglesia, te dicen. Ay, ya te volviste sano. Ay, no me digas que ya no comas. Y mire la vida de sus amigos cómo está. Toda arruinada y acabada. Siempre es mejor estar con el Señor. Siempre es mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por su palabra en esta mañana? ¿Cuántos, amados hermanos? Póngase de pie en esta mañana.